Nos carnets de santé, nos poèmes, nos dessins, nos demandes de congé, nos premiers chats coquins, nos recettes de cuisine, nos relevés bancaires, nos rencarts, notre planning. et notre compte à découvert. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 Rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans. Nos listes de choses à faire, Nos tendres SMS nos écrits de colère, et nos carnets d'adresses, nos cafés préférés, nos horaires de piscine nos ennemis jurés. et le nom de la voisine. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à 3 niveaux de relation que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA. Nos cartes d'adhérents, Nos radios, nos scanners, les photos de nos parents, nos bulletins de salaire, notre poire en chocolat, nos drogues favorites les vidéos du chat. et nos idées politiques. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire « et si… » Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé lorsque l'on se sent surveillé, lorsque l'on est surveillé. Nos mails inachevés, L'adresse de notre docteur, notre âge est détaillé, nos relevés de compteur. nos préférences sexuelles À bien y réfléchir, sont pas si personnelles. que l'on veut bien le dire. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression. Nos lectures matinales, Nos clics et nos cauchemars, les sources de notre journal, si on se lève tôt ou tard, nos entretiens d'embauche, le montant de nos impôts notre conception de la gauche. et la taille de notre bureau. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Si toi tu penses que tu n'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que tu as envie de tout donner à Google et à Facebook, eh bien, tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance. À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr
nos petits secrets. On n'a rien, 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 rien à cacher. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas a un, eh, un conversatorio más aquí en el Fraiba y esta vez abordando el tema de los derechos digitales. Eh, Vamos a enlazarnos ahorita con unos compañeros que estamos que nos acompañan de manera remota desde la Ciudad de México vía Jitsi. Ellos son Iván Martínez, que es oficial de incidencia de la red 3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Está también Alex Argüelles, ella es investigadora, tecnóloga en la Fundación Mozilla y en el Centro ProDH también. Pues bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes, ahí también vamos a poder tener algunos espacios para que nos puedan hacer algunas preguntas, comentarios sobre este tema concretamente. También les recordamos que estos conversatorios van a estar saliendo cada viernes, como lo hemos estado haciendo habitualmente aquí en el Fraiba, sobre todo tocando temas que el Centro de Derechos Humanos aborda. Hemos tenido distintos conversatorios con procesos, con temas de mucho interés sobre el caminar de los pueblos, que es uno de los principales ejes del centro del Fraiba. Les recordamos que, bueno, les comento que esta canción que escuchamos al inicio es de un artista, la verdad, no, mi francés es muy malo, para no decir nulo, y no lo puedo pronunciar, pero fue parte de una campaña también, si no mal recuerdo, fue contra el ACTA, una de estas leyes, diversas leyes o iniciativas de leyes que han salido para básicamente censurar el Internet y atacar la neutralidad de la red sobre todo, que son algunos puntos que también vamos a tocar aquí. Ha habido antecedentes de bastantes leyes de estas o iniciativas de estas, y precisamente ahora en México nos está tocando un par de estas iniciativas que están afectando bastante tanto la libertad de expresión, tanto la neutralidad de la red y por ende a los derechos humanos. Entonces, pues bueno, dejo el micrófono ahorita a Iván Martínez, sobre todo para abordar ahorita este tema de estas dos iniciativas que les comenté, que a él nos va a poder explicar muchísimo mejor. Derivado de estas surgen dos campañas, una que fue Ni Censuras ni Candados, o es Ni Censuras ni Candados, y la otra es Salvemos Internet, que también pues les pedimos que nos cuente un poquito de eso. Adelante. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por la invitación al Fraiba, un referente, por supuesto, en las luchas. Muchas gracias a Alex también por compartir el espacio. Pues dialoguemos, en realidad me interesa mucho que dialoguemos, en efecto, en las campañas que vivimos con Salvemos Internet. Primero, digamos, cronológicamente, fue una campaña, o es una campaña en realidad, porque ambas no tienen una resolución todavía. Fue una campaña para luchar por la neutralidad de la red, una batalla anticipada, muy esperada, que nosotros pensamos que, pues de alguna manera también los actores involucrados se llevaron a una cuestión como de cansancio, como de ralentización deliberada de la situación, ¿no? En realidad, todo deriva de la publicación o de la emisión de una reglamentación o una propuesta de reglamentación, un anteproyecto a la neutralidad de la red en México,
y que también no ocurrió por una cuestión optativa, sino también estuvo empujada la emisión de ese anteproyecto estuvo empujada también por una decisión judicial, justamente por un proceso en el que está participando Red en Defensa de los Derechos Digitales también. Y en el segundo caso, pues licenciatura y candados también deriva de una serie de reformas jurídicas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal, derivado de la homologación de las disposiciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, en el que se obliga a los países firmantes, a los estados firmantes, a adoptar una suerte de homologación o pues sí, una homologación a las leyes de los tres estados. Si bien, pues vemos que ya en los detalles ya conversaremos, pues esto no fue así. Algo que me gustaría mucho destacar, por supuesto, antes de todo esto es que incluso las propias organizaciones en las que estuvimos involucradas, las personas, colectivos, colectivas, activistas y también muchas personas, es algo que me encantó y que disfruté mucho también, que fueron personas individuales, digamos, sin una afiliación formal, participaron en la campaña y se sintieron parte de una lucha, de una resistencia, de una lucha articulada también de una manera bastante espontánea y también que logró efectivamente parcialmente en una, yo creo que en la otra ya es un éxito en sí, particularmente en Salvemos Internet. Se logró el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se viera, pues, digamos, así pasmado, está completamente en el pasmo ante no saber si aprobar el anteproyecto o no. No ha habido señales del instituto en los últimos meses. Y en el caso de Ni Censura ni Candados, pues hubo una acción muy importante que fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó justo la acción de inconstitucionalidad que proponíamos desde el núcleo de organizaciones promovientes de Ni Censura ni Candados, algo que también es un gran logro en mi opinión y en la opinión de muchas de las organizaciones integrantes de las dos coaliciones. Genial, buenísimo. ¿Nos podrías recordar qué tiene esta modificación a la ley del Código Penal? O sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué castigo hay y qué provocaría ese castigo? En lo general, el castigo penal, que en opinión de las organizaciones es una cosa absolutamente desproporcionada, es una visión absolutamente exagerada de los procesos relacionados al derecho de autor. Nosotros pensamos que debe haber una proporcionalidad en las penas que se proponen para perseguir un fin, que también lo cuestionamos, por supuesto, el hecho de la motivación que llevó a estos cambios jurídicos, pero sí, justamente se proponen multas altísimas y también pena corporal, la prisión, para aquellas personas que rompan candados digitales, este conjunto de tecnologías que denominamos candados digitales, que están destinados a vulnerar este control que han asignado algunos fabricantes y emisores de materiales de entretenimiento, de cultura, para evitar su réplica, para evitar su conservación, para evitar su multiplicación por muchos lados, su préstamo incluso, y sí, se propusieron penas realmente altas. En un momento acudo al Código Penal Federal para precisar cuál es ese número exacto, pero ya de por sí, el hecho de haber trascendido esa barrera de lo administrativo hacia una cosa penal, hacia una cuestión que puede implicar incluso prisión, nos parece una cuestión sumamente exagerada. Fue particularmente en la reforma de Ni Censura ni Candados en donde se incluyó esto, en donde ya se extiende, digamos, hacia ese ámbito, lo cual es una cosa sumamente exagerada y desproporcionada, sin duda. Es decir, por ejemplo, las propuestas, las leyes las libertades, perdón, las libertades que propone el software libre se verían afectadas en una aplicación estricta de esta iniciativa. No del todo, dependiendo del caso, pero uno de los peligros que observamos y que hemos frecuentemente denunciado y puesto también a debate es que justo hay una ambigüedad en ello. No en todos los casos, dependiendo cuál sea el contexto y la acción específica. Y bueno, justo la carencia de excepciones y de limitaciones en este tipo de ruptura de candados
puede prestarse a una interpretación, a una sobreinterpretación de las disposiciones jurídicas. En el caso de la ruptura de candados digitales, hay muchos que se hacen por entretenimiento o por curiosidad o por aprendizaje, y esto no está contemplado en lo absoluto en la ley. De hecho, fueron muy pocas las excepciones que se incluyeron dentro de estas reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Pero no hay una relación completamente directa entre el uso de software libre y la ruptura de candados digitales, si bien sabemos que viene aparejado al desarrollo, estudio, aplicación, aprendizaje de las tecnologías libres y abiertas. Pues siempre existe, por supuesto, una natural relación entre la ruptura de candados digitales, no con un fin lesivo como lo quieren hacer aparentar los promovientes de este tipo de reformas jurídicas. Muchísimas gracias por tu aportación y como introducción a contextualizar pues esta situación. Aprovecho para darles una disculpa, al inicio se me congeló la imagen, estaba hablando y estaba pasando, no sabía qué pasaba, pero ya estamos del otro lado. Pues bueno, vamos con nuestra compañera Alex ahora, para preguntarle igual, basado en estos dos temas, ¿cómo ves desde tu trabajo, tus puntos en los cuales se desenvuelven, y también tu visión personal? ¿Cómo crees que afecta desde los campos donde te has desenvuelto, tanto en trabajo, colectivos, incluso redes, etcétera? ¿Y qué tanto ves que afecta estas dos iniciativas al resto de la población? Porque no solamente ataca a la gente que está en colectivos, en derechos humanos o en el uso tecnológico, también afecta a toda la población. Creo que para mí algo que fue muy clave y que justo destacaba Iván ahorita en su intervención, tiene que ver con la participación social que hubo a partir de estas campañas. Muchas personas incluso no estaban enteradas de qué era lo que estaba pasando. Y esto sucede muchas veces porque cuando las personas tomadoras de decisiones, que son nuestras, en teoría, representantes en estas cámaras, las de diputados y las de senadores, promueven estas medidas, las promueven a través de conversaciones que llevan con integrantes de la industria y del mismo gobierno, y no realmente abren esta participación a que personas de la sociedad civil, incluso la academia o incluso la comunidad técnica no particularmente afiliada a empresas, pueda participar y dar su opinión sobre estos temas. Y esto es súper grave porque no solamente no contemplan los diversos contextos que cohabitan en este país, sino que también dejan de lado una perspectiva de derechos humanos que es fundamental para evitar que estas medidas se conviertan, más allá de propuestas que fortalecen el poder del gobierno, en propuestas que genuinamente van a promover el desarrollo social, que es lo que estamos viendo tanto con lo que pasó con este anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico, que afectan directamente la neutralidad de la red, pero también en el caso de estas reformas que se hicieron, como bien decía Iván, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Derecho de Autor, y que es lo que abordamos también en la campaña de censura ni candados. Creo que para mí fue muy clave, de nuevo, ver que la participación de las personas no era una participación desinformada. Era justo a partir de estas ganas de querer saber qué era lo que estaba pasando, que las personas iban vinculándose, iban compartiendo su información, y justo esa parte de compartir información para estar mejor informadas y también poder decidir y participar políticamente, es por lo cual en 2014 el derecho a Internet se consolidó como un derecho en México. O sea, constitucionalmente en México tendríamos el derecho de acceso a Internet porque nos permite tener acceso a más información, que esto a su vez va a repercutir en poder tomar mejores decisiones y participar democráticamente. Cuando de repente vemos que desde la Cámara de Diputados y Senadores se restringen estas posibilidades de participación democrática, entonces ahí hay un problema. Hay un problema que no solo afecta a las personas en el sentido de la participación que puedan tomar o tener en la transformación de su realidad, sino que también va a afectar en estos temas ya más enfocándonos en la parte digital, el que las personas puedan realmente saber cómo se están utilizando o restringiendo las tecnologías que de alguna manera incluso podrían ayudar a que las personas se desarrollaran de otras maneras. Algo que también ya comentaba Iván hace rato, particularmente en lo referente a la campaña de censura ni candados, y siento que también se conecta con la pregunta que hacías del software libre, es que, por ejemplo, en el caso de los candados digitales, algo que no se contempla
por cómo se adoptaron estas leyes gringas, es que aquí en México muchísimas personas dependen del derecho a reparar para seguir pudiendo utilizar sus dispositivos digitales. Nosotros en nuestro contexto no tenemos la capacidad económica para poder estar cambiando los dispositivos cada 2, 3 años. Además que también esta parte de estar cambiando dispositivos sin la posibilidad de repararlos tiene un impacto ecológico súper grave. Y nada de esto se toma en cuenta por las personas que desde este poder únicamente establecen de nuevo diálogos con las industrias o incluso con actores ya de por sí poderosos, como en este caso el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Falta justo esta escucha de personas que vienen de contextos locales, de contextos incluso rurales, no solo urbanos, para poder genuinamente pensar que se están haciendo leyes que contemplan a la población mexicana. Eso no es lo que estamos viendo con esto. Y en este también, esta manipulación súper grave que hacen del desconocimiento que existe en torno a temas digitales es algo que nos preocupa porque justamente esta brecha digital que impide que las personas estén informadas, que puedan tener un uso distinto de sus tecnologías, no tanto como usuarias, sino también como personas que se apropian de estas tecnologías y desarrollan otro tipo de estrategias a partir de ellas, de repente se ve coartada todas estas posibilidades porque se establecen estas medidas que no solamente, como ya hablábamos en el caso de los candados digitales, reducen la posibilidad de que las personas experimenten con sus dispositivos, aprendan de los mismos, los reparen, sino que también restringe la posibilidad de que las personas puedan tener este acceso a la información, que además viene de una forma súper opaca en un paquete que habilita también mecanismos que instauran tanto la censura como la vigilancia de las telecomunicaciones. Y yo sé que estas cosas son bien técnicas, pero justo hay que pensar que hay muchísimo poder en el lenguaje que se utiliza. Y el lenguaje técnico y el lenguaje legal, que son muy valiosos, cuando no tienen una repercusión en lo que pasa en la sociedad, cuando no resuenan con las personas a las que terminan gobernando, hacen que se haga todavía más difícil tener acceso a esta participación política que definitivamente va a devenir en que haya un acceso todavía más difícil a la justicia que finalmente se va a estar implementando de manera autoritaria a través de estas tecnologías si no incidimos en justamente promover que se tome una perspectiva de derechos humanos en cuenta y además que se abra la posibilidad a que más personas participen en la construcción de los instrumentos que nos van a gobernar en el futuro. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, precisamente estos puntos que tocas son muy importantes y también, pues bueno, mencionar que obviamente las consecuencias de estas iniciativas pues son una clara violación a los derechos humanos, es una violación a la privacidad, por ende a los derechos humanos. Yo la otra vez escuchaba una entrevista con Ola Vini, este sueco que está, bueno, tiene ahí algunas cuestiones legales en Ecuador, el cual, para él dice, para mí se me hace muy, no concibo separar derechos humanos de derechos digitales. Yo cuando hablo de derechos humanos, abarco derechos digitales, porque no debe de haber esa separación. Y precisamente también me llama la atención ahí la cuestión de la participación en sí de la sociedad que hubo en esta campaña, tanto la información que mencionas como la gente pues se informó, y aunque también pues los lenguajes eran tanto legales y técnicos, pero también yo vi ahí tanto replicando la campaña y firmando la campaña, también, no sé, creo que había hasta canales de YouTube, youtubers o algo así, había organizaciones de derechos humanos que no habían antes tocado el tema quizá tecnológico necesariamente, nos incluimos, y y bueno, otros sectores. Alex, ¿tú cómo crees que se puede romper más esta brecha entre este tema y el resto de la sociedad? Ya vemos que hubo un acercamiento importante esta ocasión, pero ¿se te ocurre algo, alguna propuesta, alguna idea de cómo poder acortar más esta brecha? Sé que también el lenguaje de cómo llegar a ciertos ámbitos es importante, pero ¿qué más se podría hacer? Creo que aquí, y justo recuperando la experiencia que hubo con estas dos campañas,
Me parece también bien importante poder hablar de cuál es el estado de la conectividad en México. O sea, finalmente hay muchos costos que son invisibles, pero sabemos que somos bien dependientes de estas conectividades. Dentro de estos costos invisibles, por ejemplo, pensaría en las diferencias que existen, por ejemplo, de tener una conexión en un lugar más urbanizado a una región más rural, por ejemplo. Hay estrategias diferentes para permitir esta conectividad, pero también es una cuestión que trasciende incluso el tema de los fierros y los cables, ¿no? Es un tema que también tiene que ver con pues sí, todas estas estrategias, sobre todo comerciales, que han hecho diferentes empresas para tener como más control sobre estos mercados y finalmente esto también va restringiendo las posibilidades de nuevo de acceso a la información que diferentes personas puedan tener. Algo que se me hizo muy potente era que justo esta traducción de cuestiones muy legales y muy técnicas, no solo la veíamos como en personas que de repente, sobre todo de estas áreas de los gamers o las personas cineastas, por ejemplo, se sumaron a abordar estos temas, sino que también de repente había personas que hacían memes. Y para diferentes generaciones hay diferentes formas de llegar y presentar la información y hacer esas conexiones, ¿no? Pero incluso pensando en lo fácil que es compartir un meme, como estos chistes que de repente se quedan en la parte de atrás de tu cabeza y empiezas a conectar otras cosas y de repente, chance de una forma muy básica, si se quiere ver, se genera una especie de curiosidad, que finalmente esa curiosidad es la motivación que va a proponer o que va a mover que más personas se informen sobre estos temas o que incluso empiecen a hablar de esos temas. Y el punto no es generar o sea, como, no sé, hay también este miedo incluso de personas que no quieren estar en el foco y no quieren compartir opiniones porque no quieren como quedar como especialistas o decir algo equivocado, pero al final siento que también reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje que va a llevar a que adoptemos las tecnologías de una forma distinta y no solo como usuarias. Esto también puede promover que las personas tengan más interés en participar y no tanto miedo de utilizar estas tecnologías. Porque también finalmente, si nosotras, es como lo que pasa con el espacio público, de cierta forma. O sea, si las personas no ocupamos el espacio público, alguien más lo va a ocupar y alguien más va a poner reglas de quién puede usarlo y cómo puede usarlo, de qué hora a qué hora, y eso va a restringir nuestras libertades. Pensemos los espacios digitales y obviamente Internet como una especie, yo sé que esto es súper controversial, no estoy diciendo que Internet sea un espacio público, solo estoy diciendo que juguemos con la analogía, porque finalmente es eso. Si no somos nosotras quienes nos informamos y de forma más colectiva vamos participando, vamos manifestando qué es lo que queremos, qué es lo que no nos parece, qué cosas definitivamente no nos cuadran y por qué no nos cuadran, de repente va a llegar alguien que vaya a imponer, ya sea por el poder que tiene como Estado, por el poder que tiene como empresa o por el poder que tiene como actor predominante, líder de opinión, lo que sea, quién va a definir las reglas del juego. Y eso es lo que no estamos buscando. Si tenemos este nuevo territorio digital tal vez, ¿por qué no definir reglas distintas a las de los territorios físicos que ya se nos han impuesto? Entonces siento que acá también eso resuena mucho con las nuevas generaciones. Y digo, esto para nada condena a las generaciones más avanzadas, pero definitivamente creo que hay una área de posibilidad muy importante en poder brindar estos espacios tanto de aprendizaje colectivo como de incidencia colectiva y también, o sea, nombrémoslo como lo que es participación política, porque eso por muchos años se nos fue negado y a la vez vemos cómo de repente con estos programas que a veces lanza el gobierno, incluso con esta cuestión de vacunación, se les pide a personas que difícilmente han tenido acceso a tecnologías, sobre todo personas de la tercera edad incluso, que de repente se registren en una página que incluso para nosotras, o sea, personas millennials, centennials, como quieran llamarles, estuvimos horas y horas ahí picando para refrescar y a ver si de entre 70 horas que lo intentamos, en algún momento íbamos a poder registrarles. Eso es una forma muy abusiva de manipular a la gente a través de lo que podría implicar la potencia de las tecnologías. Y si el gobierno no va a aprovechar estas capacidades para apoyar a que las personas tengan estos accesos, para que se cierren estas brechas, entonces nos toca incidir y dar esa batalla, porque no podemos dejar que personas que están desinformadas y que, además de una forma muy ventajosa y desleal, se aprovechan de esta desinformación para seguir propagando estrategias de manipulación a la población, sigan ocupando estos puestos de poder que restringen las posibilidades que podemos habitar, ocupar o desarrollar como sociedad civil organizada. Entonces, eso. Sí, muy cierto. Creo que también, bueno, tanto la actualidad que vivimos y ahora un empuje con la pandemia
ha, nos ha obligado a usar más las tecnologías. Y precisamente como tú dices, ahora aprender a usar aplicaciones, aprender a darse de alta en línea, etcétera. Incluso vi que este mismo punto que tocaba sobre lo de las vacunas, vi que fue tendencia en algún momento que Firefox fue de los mejores navegadores de poder eh, resolvértelo, ¿no? ¿Crees que, bueno, no cambiando de tema, pero sí tocando otro punto, ¿crees que, qué opinión tienes acerca de estas mismas iniciativas que ayudan o impulsan más a la cuestión de la obsolescencia programada? Pues justo como mencionaba hace rato, que también era como parte de lo que se iban con el tema de, bueno, lo que se movió a través de la campaña de censura ni candados, que es tanto estas reformas que se hicieron al Código Nacional de Procedimientos Penales como a la Ley Federal de Derecho de Autor. Me parece que es bien importante tomar en cuenta que estas cuestiones, las reformas se hicieron pensando en los intereses de las relaciones comerciales entre tres países. Y de estos tres países, el país menos desarrollado, como le llaman el norte global, pues es México, ¿no? Y entonces, justo en esto que mencionaba hace ratito, muchas personas estamos en una situación en la que no tenemos las mismas posibilidades que una persona en Canadá o en Estados Unidos para tener acceso a tecnologías nuevas. Y eso es una grave diferencia en contexto que cuando se importan las medidas establecidas en la ley de Estados Unidos para incluso restringir estos candados, no se contempla en contexto mexicano. Esto es gravísimo. O sea, se contemplan nada más medidas que responden a peculiaridades del contexto de Estados Unidos. Y el contexto de Estados Unidos y el contexto de México son hiper diferentes. Más allá de las cuestiones económicas, también hay cuestiones que tienen que ver con acceso a la información que también transforman un poco estas cuestiones. Los programas de desarrollo social, no tenemos los mismos programas de desarrollo social y por ende tampoco tenemos el mismo acceso a poder modificar, más bien cambiar dispositivos. Entonces, cuando aquí en México se nos impone el no poder tener, más bien se nos restringe el derecho a reparar, que eso es una insensatez brutal, de repente también se condena a que entonces, como no vamos a poder reparar los dispositivos, no solo las personas que tenían negocios de reparación o incluso quienes compartían estrategias de reparación más allá de un modelo de negocios, puedan seguir haciendo esas prácticas, sino que también se condena a que la carga ambiental o el impacto ambiental que va a tener estos desechos tecnológicos sea todavía más grave. Y tampoco podemos darnos ese lujo. Incluso a mí me pareció muy bonito en uno de los conversatorios que estuvo realizando R13, Chance nos puede contar más de eso, participaron integrantes de Greenpeace. Y justamente esta parte de hablar del impacto ecológico era algo que yo creo que las personas tomadoras de decisiones ni siquiera tenían en cuenta, porque para ellas esta plática, de nuevo, era una cosa entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, las industrias de tecnología y chance algunos senadores, legisladores, que tienen ahí algunos intereses de poderse migrar cuando acaben sus periodos a chance un puesto en alguna de estas empresas. Entonces, de nuevo, esta mezquina falta que no es gratuita. O sea, estas personas voluntariamente fingen demencia, no se informan y además nos imponen cosas que, por más que desde la sociedad civil o incluso las organizaciones defensoras de derechos humanos levantemos estas alertas, pareciera que piensan que nada más son sugerencias, cuando lo que les estamos diciendo es por qué las medidas que están aprobando son ilegales. Y volviendo al tema de la obsolescencia programada, justo, la obsolescencia programada es un modelo de negocio básicamente que ha sido súper criticado en Estados Unidos y en Canadá. Y es lamentable que estas personas, de nuevo, de una forma súper alevosa, ventajosa y desleal, nos informan respecto a esto y nos imponen que tomemos conversaciones que además en otros países ya se descartaron y que acá tenemos que llegar como si fueran nuevas, como si estuviéramos descubriendo algo mágico que nadie más se haya dado cuenta, cuando no es así. Por años, diferentes organizaciones han hablado de los peligros de la obsolescencia programada y estas personas son incapaces de siquiera leer un artículo para informarse o incluso de reconocer que no saben y pedir apoyo en las organizaciones defensoras de derechos humanos, abrir el diálogo y tener como esta escucha consciente que no solamente va a ser como para, ok, ponemos una palomita de que hablamos con defensores de derechos humanos. No, que lleve acciones concretas para promover medidas que no terminen restringiendo las capacidades o habilidades que tienen las personas en México. Porque, de nuevo, se adoptaron medidas pensando en las particularidades del contexto de Estados Unidos, no las particularidades del contexto mexicano. Entonces, en nuestro caso,
La obsolescencia programada no es un modelo de negocio, es un modelo para abrir brechas y restringir que más personas puedan desarrollar otro tipo de habilidades y resistencias, ¿por qué no?, también digitales, a través de la capacidad de modificar, reparar o incluso investigar qué es lo que pasa al interior de las máquinas que usamos. Entonces, creo que Iván puede también como contarnos como estas partes súper bonitas de lo que contó la gente de Greenpeace. Sí, completamente. Una cuestión que ellas abordaron en los conversatorios fue una cuestión que debería preocuparnos de manera colectiva, porque los daños que produce el modelo extractivista de consumo, promovido, por supuesto, por las empresas productoras de dispositivos, pero también defendido y tolerado por los gobiernos del mundo, incluido el mexicano, implica un daño los calificativos previos a nosotros, nosotras como personas eran de aviso, de alerta, de prevención, y creo que ahora las voces autorizadas, serias, que han trabajado este tema ambiental sobre el modelo que se ha perpetuado de consumo de dispositivos es un daño irreversible, y lo cual a mí me preocupa de sobremanera. O sea, el modelo de negocio basado en la obsolescencia programada, en la no reparación de los dispositivos, en el no reuso y en la perpetuación de candados digitales, está destinado a aniquilar al planeta y a la humanidad. Eso me parece una de las lecciones más rotundas que se derivaron de la campaña, y de lo cual debería estar alerta también el Estado en la protección de la integridad tanto de las personas como de los entornos que habitamos, que habitan todas las personas que vivimos en este país. Creo que también una cuestión que me gustaría mucho comentar tiene que ver con que la discusión en torno a estos temas, como comentaba Alex justamente, permitió abrirlo a nivel social, a abrir la discusión, las consultas particularmente que organizaba el IFT, por lo general estaban convocadas para consultores que bien trabajaron en empresas o bien trabajaron en el propio IFT, es decir, como un círculo cerrado, ¿no? Es fácilmente seguible las trayectorias de las personas que participaban habitualmente en esas consultas, y justo Salvemos Internet se convierte en la primera consulta realmente social en la que participan miles de personas, en las que estos temas se abren a un lenguaje claramente entendible, no técnico, no jurídico, pero sí sustentado a nivel teórico y jurídico y con una visión completamente cimentada en los derechos humanos, que es algo que le desagrada muchísimo a las industrias y a las empresas y a los reguladores. Y trasladándolo al tema de ni censura ni candados, pues eso fue otro punto de inflexión definitivo en el que se notó que tenemos visiones completamente opuestas. También los abogados de la industria editorial y de entretenimiento, que también quisieron hacer una defensa de las reformas, fácilmente podemos saber que esos mismos defensores, abogados, hombres, en realidad la gran mayoría, pues tienen trayectorias ligadas a la industria. Y este tema que tiene que ver con lo autoral, a mí algo que me sorprendió mucho y que además pues únicamente nos prometieron estas personas defensoras de la industria que se iba a realizar, pero nunca pasó, fue el hecho de que el debate se trasladara fuera de lo dogmático. La visión que tiene la industria autoral sobre el derecho de autor es sumamente dogmático, digamos que se quiere ver como una cuestión casi pues sagrada, ¿no? Llevada hacia un altar irrompible en el cual no puede haber ninguna discusión más que lo autoral en estricto sentido. Y una cosa que lograron las miles de personas que participaron en la campaña y por supuesto las organizaciones, personas, colectivas que estuvieron ahí presentes, pues fue justamente romper esa caja irrompible, sacratísima, que los abogados autorales habían promovido desde hace muchas décadas. Porque si revisamos los diarios de los debates del 2003, cuando se elevó a 100 años la protección de los derechos patrimoniales en México, pues nos daremos cuenta que solo participó la industria, solo participaron las gestoras autorales, solo participaron los intereses privados, y justamente Ni Censura ni Candados logró romper ese altar y con una consigna muy específica, que es decir, hablemos del derecho de autor, pero hablemos también de cómo rivaliza con el acceso a la cultura, cómo rivaliza con el derecho a la educación, cómo rivaliza con la profunda inequidad que existe en este país. Y esa es una pregunta que no supieron responder
las personas defensoras de las reformas, y que me parece que Ni Censura ni Candados ayudó a colocar una apertura en estos temas, y que además con la confirmación de la acción de inconstitucionalidad, la verdad es que nos emociona mucho cuál va a ser el debate que va a proponer la Corte en cuanto a cómo rivalizan, cómo se intersectan, cómo chocan, cómo interactúan los intereses autorales contra otros derechos como el acceso a la cultura, el derecho a la educación y otros derechos contingentes. Muchísimas gracias. Precisamente es también un punto que a mí me llama mucho la atención de estas campañas, hasta dónde llegaron, ¿no? Hasta dónde han tocado. Y creo que ha sido un punto importante para generar una fuerza, una mayor presión, una mayor unión y sobre todo información, ¿no? Creo que, pues bueno, como platicábamos hace un rato, afecta a diversos puntos de la sociedad, desde la vida común hasta un trabajo, no sé, institucional, un trabajo colectivo, etcétera. Recapitulando un poco lo que estamos haciendo, bueno, para los que se van conectando ahorita y para quien no entendió mi inicio muy rápido que hice, pues bueno, estamos con Iván Martínez, oficial de incidencia de la R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Alex Argüelles, investigadora, tecnóloga en la Fundación Mozilla y Centro ProDH. Se me pasó a presentarme, una disculpa, yo soy Israel Mora, soy asesor de seguridad informática del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y pues bueno, ya están llegando ahí algunas preguntas. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas o comentarios desde la página fraiba.org.mx/en vivo, o por las redes, por la red social Facebook, y también estamos transmitiendo desde el IceCast del servidor autónomo Espora y desde la Que Huelga Radio, Radio Libre, radio por internet y FM, esto en la Ciudad de México. Genial. Pues bueno, aquí han habido varias cuestiones que tocan tanto el tema de privacidad informática o seguridad informática y derechos digitales. Ahora yo veo que van, pues obviamente, muy de la mano. Nada más como ejemplo, quiero puntualizar dos cuestiones, dos experiencias, por así decirlo. Una que tiene que ver más con la cuestión también de derechos de autor, que quizá no, digamos, no es tan grave, pero no es tan grave el ejemplo, pero así empiezan, ¿no? Varias cuestiones, varias problemáticas grandes empiezan con pequeños detalles de estas implicaciones que pueden tener estas ambas propuestas. Por ejemplo, en estos conversatorios, como este que estamos teniendo, les comentaba un poco al inicio, ponemos un tema o un video al inicio y al final. Obviamente, este es tema siempre de controversia, hay que ver la cuestión de los derechos, obviamente, que tengan derechos compartidos, derechos Creative Commons, o no esté reclamando alguna instancia, alguna empresa, alguna discográfica, productora, etcétera, tal canción que no tenga un reclamo, pues. De repente sí hemos puesto algunas canciones que investigamos un poco, vemos que no hay mayor lío y vamos, la ponemos, que es una canción un tanto comercial. Nos pasó ya en un conversatorio que al final, no recuerdo si al inicio o al final, hubo una canción de Violeta Parra, por supuesto, por mencionar quién es, y pues bueno, nos salió la notificación en Facebook y YouTube que no se podía alojar el video. Sí se pudo transmitir, pero no alojar. En el IceCast de Espora y en la Que Huelga, pues pasó sin ningún problema. Pero, y también para alojarlo en la plataforma de Internet Archive, también no hubo problema alguno. Investigué un poco y bueno, sí hubo un reclamo por parte de una discográfica, bueno, una instancia que tiene que ver con EMI,
en la cual hace el reclamo de esa canción. Dije, bueno, pues bueno, solamente para tener más cuidado en ese aspecto. Investigando un poco, vi que después te pueden dar unas especies de strikes o algo así, 2 o 3 reclamos fuertes para la plataforma, incluso te pueden suspender tu cuenta. Yo como no soy fan de Facebook, dije, no importa, pero obviamente para el trabajo y para llegar a más gente es importante esta red social. Entonces, ese fue un detallito que digo, es como un ejemplo, un detalle muy pequeño, no pasó a mayor cosa, pero puede llegar a pasar a más cosas. Y creo que es un ejemplo de una consecuencia de, de estas iniciativas de las que estamos hablando. La otra, la otra tuvo lugar en la comunidad, en el pueblo de Bachajón. Hubo una... de hecho, ahorita la cuestión sigue, ha habido incluso conversatorios al respecto de ese tema y ha habido trabajo al respecto de este tema, que ahí en Bachajón se quiso o se quiere instalar un cuartel de la Guardia Nacional. La gente, los pobladores no fueron consultados, que es un protocolo que hay que seguir para alguna cuestión de estas, no solamente en ese lugar, pienso que en todos. Entonces, se manifestó para evitar esta construcción. Durante esa protesta, mágicamente, entre comillas, se bajaron las telecomunicaciones a tal grado que únicamente con teléfono satelital se podían comunicar. Se cayó el internet, se cayó la línea telefónica, se cayeron los datos móviles, se cayó la red de celular y pues bueno, argumentaban que alguien cortó los cables, cosa que no le interrumpes cortando un cable, y si hubiera sido así, no dependen todas las telecomunicaciones de ese cable, y aparte estuvo como 2 o 3 horas, después regresó. Si hubiera habido un corte de ese tipo, pues repararlo y todo hubiera tomado muchísimo más tiempo y muchísimo más construcción de cosas. Pienso que este es un ejemplo, no digo que tiene relación directa, pero puede ser una de las consecuencias de este anfiteatro de alineamiento de gestión de tráfico, puede ser. Y también este caso que les comento del video puede ser también una consecuencia también clara de alguna de estas dos leyes. Dejo la pregunta ahí para quien quiera contestar. Pues me animo. No podremos, en un caso sí, en un caso no, justamente. No directamente, no lo sabría decir, pero sí quisiera comentar algo relacionado sobre las luchas y las tecnologías. Pero en el primer caso, completamente. Sí, justo uno de los reclamos principales que hizo la coalición y que hicimos las organizaciones tuvo que ver con eso, con la no distinción de fines no lucrativos que están garantizados en la ley y que se hacen mediante ese tipo de censuras previas que no conocen ese tipo de condiciones específicas. Entonces ahí ocurre justamente la violación al derecho a la libertad de expresión, en donde estas bajadas automáticas sin el conocimiento del contexto, sin una posibilidad de que las partes puedan hacer un reclamo y explicar cuáles son las condiciones específicas de producción del material, ahí es donde vemos que está antepuesto justamente el derecho de las disqueras, en donde no, a pesar de que la ley es muy clara en cuanto a las excepciones en las cuales sí se pueden utilizar materiales protegidos con derecho a autor en México, pues no, se hace un reclamo totalmente automatizado. No sabemos a cuántas personas llegan estos reclamos. Estos reclamos tienen también la consecuencia de ser intimidatorios, generando efectos de intimidación en las personas completamente innecesarios. Y bueno, al menos las organizaciones tendrán un marco de entendimiento, una historia jurídica que les permite saber que no es tan malo, pero habrá miles de personas que ven afectados sus derechos de libertad de expresión al momento de recibir ese tipo de intimidaciones, y lo que hacen es no volver a hacerlo. Incluso hasta podríamos trasladarlo
decirlo, a la propia autora que está involucrada en el asunto, que es una autora que falleció hace mucho tiempo, que probablemente las leyes autorales chilenas son diferentes, y que la propia autora era una persona comprometida con las causas sociales. Si estuviera viva, capaz que les hubiera dicho no ocupen esa canción, sino otras 20 mías, ¿no? Ese es el tipo de absurdos en los que se incurre. Y bueno, además, justamente situaciones violatorias de derechos humanos, no solamente las contradicciones que esto implica. Y de lo segundo, pues también vemos la importancia, y además por el público que convoca el FRAI, pues que el FRAI quisiéramos mucho dejar en claro la idea de que tenemos las organizaciones y las defensoras de derechos humanos que tener un diálogo y un debate y un cuestionamiento permanente en cómo nuestras luchas se están transitando a través de los entornos tecnológicos. Vemos cómo un factor tan relevante como es la conectividad puede o no articular o desarticular o habilitar o no el debate público, o la comunicación incluso en territorio, o incluso la comunicación hacia el exterior de las coyunturas que se viven en las diferentes luchas a lo largo del país. Entonces es un asunto muy importante que también se relaciona incluso con en dónde están depositadas las memorias de las luchas, ¿no? Justamente las plataformas preponderantes pues tienen reglas muy específicas de conservación y muy volátiles en cuanto a la conservación de materiales que pueden ser susceptibles de incurrir en este tipo de incidentes. Entonces, pues también viene ahí un diálogo necesarísimo sobre en dónde estamos resguardando la memoria de las luchas sociales. Sí, claro, eso es importantísimo. Este tema de debate, ¿no? Esta propuesta de debate, genial, a ver si después se puede desarrollar en este tipo de conversatorios. Y sí, me llamaba la atención esta cuestión también de las telecomunicaciones que desaparecen rarísimamente, porque en ese lapso fue donde hubo detenciones y hubo represiones. Una de las posibles amenazas de este anteproyecto veía que era la cuestión de como dice, algo para salvaguardar la seguridad nacional. A mí se me hace un tema muy vago, muy amplio, que qué es seguridad nacional, ¿no? ¿En qué momento alguien determina qué es seguridad nacional y puede cometer este tipo de cuestiones? Que digo, nada más se me viene a la mente, no está comprobado que haya sido dentro de este marco, pero es una de las posibles prácticas, ¿no? ¿Quieren opinar, Alex, o algo más, Iván? Pues, o sea, justo también conectando esta pregunta con cosas que mencionaba Iván antes, creo que algo muy importante a tomar en cuenta, también aterrizando estos temas al contexto local, es la cuestión de la censura y la violencia política que ejerce el Estado a través de las tecnologías hacia las personas defensoras de derechos humanos y a cualquier persona que participe políticamente, ¿no? De manera activa. Entonces, creo que también es muy importante tomar en cuenta justo que hacer un análisis más allá de lo que pueda significar seguridad nacional, hacer un análisis de genuinamente cómo el Estado hace abuso de la fuerza a través de las tecnologías también y ver qué impactos tiene esto en que las personas puedan adoptar estas tecnologías como una extensión de las posibilidades que tienen para comunicarse, para informarse y también para generar memoria colectiva de lo que ya mencionaba Iván, como justo la memoria de estas luchas sociales, es fundamental. Porque finalmente, si terminamos permitiendo que sea el Estado quien dirija las conversaciones, no vamos a tener posibilidad de poner al centro los temas que son fundamentales para nosotras, que en este caso son los derechos humanos, ¿no? Porque a eso nos dedicamos. Pero creo que es bien importante también empezar a socializar estos temas para que no tenga que depender de 3 organizaciones que trabajan temas de derechos digitales específicamente en México, ni que tengan que depender de las muchísimas organizaciones de base fuera de la Ciudad de México que trabajan el tema de defensa de derechos humanos, sino que seamos todas las personas mexicanas quienes tengamos conciencia de cuáles son nuestros derechos y cómo a través de estos discursos manipuladores, sesgados y opacos se manipula o se generan unas cosas rarísimas como algo que yo llamo ingeniería legal, o más bien como, sí, esta ingeniería rarísima en la que de repente algo que claramente es ilegítimo, que sería justo censurar, porque existe el derecho a la libertad de expresión,
de repente se instrumentaliza a través de ponerle, bueno, es que es con fines de seguridad nacional, entonces por eso se vale. Y este mismo discurso de la seguridad de acuerdo al Estado lo hemos replicado también en otros usos abusivos de las tecnologías, como puede ser las tecnologías de reconocimiento facial en el espacio público. Cuando finalmente se recuperan un montón de datos personales sensibles ligados, obviamente, a esta parte de la biometría, que es como tu identidad, o sea, puedes cambiar una contraseña, pero no puedes cambiarte la cara. Y finalmente hay un montón de reportes de cómo estas tecnologías se les salen de las manos a los estados y bases de datos biométricos terminan siendo utilizadas para alimentar una serie de algoritmos extranjeros con datos que están todos mezclados y de repente las personas no podemos ejercer nuestro derecho a la privacidad. Ni siquiera podemos ejercer los derechos sobre nuestra propia identidad, porque de repente estos datos ya se masificaron, se hizo un relajo eterno y resulta cuando quieres buscar este acceso a la justicia, este acceso a ejercer tus derechos, de repente ni siquiera las mismas personas que promovieron estas medidas saben qué hacer para reparar los daños una vez que ya pues están hechos, ¿no? Entonces creo que en esta parte, justamente como ya mencionabas tú, o sea, los materiales que han perdido, pero han tenido también estas posibilidades de tener una especie de recuperación porque no dependen de las principales plataformas de redes sociales. Tienen como estos archivos guardados en Espora, guardados en el Internet Archive, que esas son otras plataformas que no son tan socializadas. Y también creo que desde estas luchas de la cultura abierta, el software libre, por ejemplo, estas otras estrategias de espacios digitales que podemos habitar, también nos hace falta convencer a la gente. O sea, antes de Facebook, yo me acuerdo que MySpace era como donde todo el mundo quería estar, ¿no? Y digo, claramente ahí estoy revelando un poco de qué generación vengo, pero, o sea, Facebook no era tan popular en 2010, de verdad. Y en México apenas empezaba a esbozar como el monstruo que terminó convirtiéndose, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con el poder que tenemos las personas para decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y en dónde queremos habitar. Finalmente, Internet así funciona. O sea, siento que mientras más personas se den cuenta de lo abusivas que son estas plataformas, el poder que le ceden al gobierno para no poner en riesgo sus modelos comerciales, que claramente tiene un interés o una prioridad mucho mayor que la defensa de las personas que habitan estas plataformas, creo que podemos generar una conciencia y ir habilitando la posibilidad de que otras personas también habiten diferentes plataformas, porque finalmente lo que ofrece la tecnología son eso, herramientas y posibilidades. No tenemos por qué restringir estas capacidades a unas cuantas plataformas, pero bueno, obviamente, regresando al tema del contexto local, si en México tienes medidas que privilegian unas empresas que, por ejemplo, te ofrecen WhatsApp gratis, cuando sabemos que hay servicios de mensajería mucho más seguros como Signal y ese no está gratis, de repente obligan a la ciudadanía a utilizar plataformas que ponen en riesgo su información. Y de repente, yo me acuerdo cuando este debate entre que si WhatsApp, Signal, Telegram y todo lo que fuera, el IFT sacó un mensaje muy bonito en Twitter diciendo como, bueno, pero es tu responsabilidad tener cuidado de tu información, ¿eh? Y es como, sí, IFT, pero también es tu responsabilidad proteger los datos de las personas mexicanas. Y más bien como brindar este acceso a que las personas puedan estar mejor informadas y justamente, ¿por qué no te pones las pilas y provees estos elementos de gestión de tráfico para que las empresas no puedan violentar la neutralidad de la red que hace que la gente siga usando WhatsApp, ¿no? Finalmente. Pero en el fondo creo que algo que es bien interesante es justo conocer nuestros contextos y saber qué herramientas están disponibles nos permite también poder hacer estrategias que se comuniquen con nuestra realidad y nos permite tomar decisiones, que finalmente eso es algo que el Estado nos ha arrebatado en diferentes frentes, que esto ya no solo tiene que ver con las luchas digitales, sino también, por ejemplo, en la defensa de la tierra y del territorio. El Estado de repente hace acuerdos comerciales con empresas y son las personas defensoras de la tierra y del territorio las que tienen que llegar a decir como, oye, esto es ilegítimo, ¿qué estás haciendo? Estos son, no sé, estos territorios son sagrados, estos territorios tienen como estas condiciones, estos territorios simple y sencillamente no los puedes vender. Y eso es lo que pasa con nuestros derechos. Las personas tomadoras de decisiones creen que nuestros derechos son moneda de intercambio en acuerdos comerciales. Y eso es algo que pues no podemos seguir permitiendo. Y la única forma de no permitirlo es estando informadas. Y entonces sigamos usando Internet para informarnos, sigamos generando estos espacios de diálogo y pues permitiendo que más personas podamos tomar decisiones, de nuevo, informadas, colectivas y con conciencia de que tenemos poder y ese poder lo podemos usar para transformar todas estas medidas impositivas, autoritarias y abusivas que ha implementado el Estado
cuestionándolas desde lo que incluso pasó y que fue este gran éxito de la campaña Ni Censura ni Candados, que justamente fue la participación de la gente quien hizo que la CNDH interpusiera esta acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte ahora sea quien le diga a las personas que participan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, oigan, no están haciendo su chamba, están pasando cosas que eran anticonstitucionales. Entonces, pues sí, sé que no respondí particularmente a la pregunta, pero es que de repente es una cosa rarísima. Todos estos temas están ligados. Y justo siento que estaría bueno abordar esa complejidad y darnos cuenta que no es solo un tema. Nuestros derechos están siendo atacados por diversos frentes y las tecnologías, así como pueden ser unas herramientas súper potentes para la defensa de nuestros derechos, también están siendo utilizadas de manera abusiva por las personas que ya de por sí tienen poder para restringirnos estos espacios de incidencia, participación y ejercicio de derechos. Bien. Muchísimas gracias. No, está bien, de hecho nutre más, ¿no? La información, la plática, perfecto. Pues bueno, me queda nada más un puntito más. No sé, Iván, ¿tienes tiempo? ¿Te quedas? ¿Te vas? No sé, ¿cómo vas? Pues quizá puedo responder de este puntito que tienes y ya me desconecto, pero Alex, que es expertaza en esto, pues puedes quedarse en el diálogo. Perfecto. Sí, en cualquier momento no hay problema, nos avisas y listo. Pues bueno, tocaba un poco preguntaba un poco sobre el software libre, ya que pues bueno, es una propuesta de trabajo para algunas organizaciones, para algunos colectivos que estamos haciendo, pues ya que son programas que tú puedes regalar, vender, distribuir, modificar, compartir, etcétera. Y pues bueno, para esto cambio de sombrero y ahora soy un integrante del servidor autónomo espora.org, que desde Espora hemos trabajado también en algunos Hack Labs y Hackerspace, en los cuales son espacios de aprendizaje, de compartir conocimientos sobre tecnologías libres, herramientas tecnológicas libres. Y han surgido pues, diversos proyectos buenísimos, ¿no? Buenísimos que son útiles para para varios sectores de la sociedad, precisamente para organizaciones sociales. Cositas pequeñas desde hacer tu página web hasta construir una red de telefonía autónoma, etcétera, ¿no? Y en este punto, pues creo que nos afecta bastante estas iniciativas, puesto que se trata de ver cómo están hechas las cosas, ¿no? Deshacerlas, modificarlas y crear algo nuevo. Entonces, con este candado, creo que nos limita esa cuestión. Nos limita legalmente, no prácticamente, pero pero bueno, ahí también es una es muy perjudicial en este aspecto y un poco también en lo que decía Alex de la cosa de reparar tus propias cosas, ¿no? O sea, a fuerzas tengo que ir con la garantía de la empresa o no sé, o gastar en alguien certificado que me pueda componer un teléfono que yo mismo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más como para que no se me olvide ahí la cuestión del software libre. Por último, preguntaba, ¿de qué modo pueden los centros de derechos humanos y un poco específicamente nosotros desde el FRAIBA ayudar o aportar tanto en estas campañas y en esta, no sé, coalición o frente que se está haciendo ante estas propuestas? Completamente, está activa la campaña, o sea, ambas campañas están activas, no hay un fin todavía, entonces las coaliciones de defensa no están cerradas ni a la admisión ni a la continuación de estas luchas. Seguiremos todavía por varios meses, incluso años, tanto en la defensa de la neutralidad de la red como en la defensa de los derechos de las personas que están en peligro por las reformas de ni censura ni candados, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a reparar, el derecho a la educación, el acceso a la cultura, todo ello. Entonces, la participación está completamente abierta, no hay, digamos, más compromiso que el unirse a los fines legítimos que buscamos en la coalición.
eso en cuanto a las organizaciones, pero creo que los últimos hechos de enero en relación a WhatsApp y todas estas cosas, me parece que también revivieron o suscitaron muchos debates en torno a la propia soberanía tecnológica de las organizaciones. En mi caso, pues ha habido compas que se han acercado y nos han dicho, oye, pues creo que sí, vamos a revisar la política de comunicaciones interna, creo que Signal sí nos prende, creo que sí vamos a tener que reflexionar mucho sobre dónde están nuestros servidores, dónde están nuestras herramientas, cómo dialogamos, dónde dialogamos. Entonces, la invitación es esa, o sea, generemos un debate, un diálogo, un acompañamiento. Creo que el primer diálogo que tuvimos, Isra, sobre este tema de ni censura ni candados, me acuerdo que platicábamos, pues, cómo le entramos. Bueno, documentando efectos, compartiendo la perspectiva de las organizaciones local y enriqueciendo las posturas de las otras organizaciones, es decir, haciendo este diálogo cada vez más grande y pudiendo observar o denotar aristas que tal vez no todas las organizaciones observamos. Entonces, pues, tanto el ejemplo que ponemos de Greenpeace, pero también el FRAIBA, muchas otras organizaciones aportaron conocimiento muy valioso que al final enriqueció el debate y enriqueció la postura general de la coalición que resistió. Entonces, pues ahí están ambas invitaciones y pues adelante. Eso por mi parte, yo me retiro, me despido, pero muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por participar, Iván. Un saludo ahí a toda tu organización de parte de mía y del Fraiba. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Pues bueno, igual creo que para mí también, como haciendo un poco este eco a las respuestas que da Iván, a mí me queda muy clara de nuevo la importancia de la participación de las personas en estos espacios, ¿no? Finalmente, mientras más personas podamos aportar perspectivas diversas y también apropiarnos de estos temas, abrir nuestros propios caminos de conocimiento y compartir cuáles son esas estrategias que utilizamos para informarnos mejor, vamos cerrando esas brechas que se nos han impuesto por las diferencias estructurales y sociales que existen. Entonces, para mí, agradezco muchísimo este espacio de diálogo porque finalmente son estos espacios de diálogo los que permiten que conectemos desde otros puntos y justo convertirnos en estos nodos que, si bien algunas personas, chance ya tenemos algún camino avanzado en algunos puntos, probablemente haya personas que tienen perspectivas mucho más avanzadas en temas que a nosotras ni siquiera se nos ocurren. Entonces, esta posibilidad de intercambiar información, complejizar estos temas, ver cómo se atraviesan desde distintas realidades, que de nuevo, si lo que están haciendo las personas que toman decisiones es simplificar todo a una realidad que es únicamente comercial, entonces es nuestra chamba abordar esa complejidad y hacer visible que hay un montón de temas que no se toman en cuenta y que ya no podemos permitir que siga siendo así, porque todas nuestras voces deben contar. Y todas nuestras voces deberían ser tomadas en cuenta al momento de decidir las leyes que van a terminar gobernándonos. Entonces, pues eso, mientras transformamos esto, igual pensando qué posibilidades podemos habitar. Lo que mencionabas hace rato, que chance, para muchas organizaciones el software libre es la opción pensando en esta parte de accesibilidad. Pero cuando se enteran de que detrás del software libre hay un compromiso que tiene que ver con cuestiones políticas, con cuestiones de pensar la libertad, las garantías, incluso los derechos de las personas frente a la importancia de la privacidad y el manejo de su información, cambia también la relación que tienes con las tecnologías, porque ya no es únicamente algo que te están vendiendo y tú solo eres una usuaria, sino que tú te conviertes en parte de una comunidad más grande, y una comunidad que, si bien no depende de un espacio específico, se va construyendo a partir del conocimiento, de la prueba, el error, del diálogo incluso, o también se construye a partir de qué tan útiles son las herramientas. Y cuando una herramienta deja de ser útil, probablemente llegue alguien y tenga ideas nuevas para darle una segunda vida. Y que es finalmente también lo que es bien valioso del derecho a reparar. Las cosas no son obsoletas y ya está. Las cosas tienen diferentes momentos de utilidad y diferentes capacidades, o incluso sus mismos componentes puedes reutilizarlos en otras cuestiones. Y el no tener la posibilidad de ver esas dimensiones es algo que no podemos perder, porque finalmente, si nosotros perdemos esa capacidad, alguien va a desarrollar una forma de mercadearla y vendernosla como un producto. Entonces hay que ir en contra de estos modelos, tanto extractivistas como comerciales, que no nos dejan justo desarrollarnos como personas en todas las capas de lo que implica ser una persona, ¿no? Y todas las dimensiones. Eso. Exacto, sí, un poco también como retomando lo que dijiste hace unos momentos, bueno, hace un rato, sobre los espacios públicos, que hay que tomarlos. Yo pienso así de la tecnología ahí
hay que tomarla, hay que apropiarla, ¿no? Hay que apropiarnos de los medios. Nos quejamos de que en los medios, no sé, hay ciertas limitaciones, pues creamos nuestros propios medios, ¿no? Tenemos preocupación en ciertas plataformas. Yo sé que es un reto un poco más grande, pero crear nuestras propias plataformas. Es también, pues, tanto estos espacios que cité como los Hack Labs, Hackerspaces o servidores autónomos, pues apuestan, ¿no?, a la creación de las alternativas. Y ahora creo que hay muchas, y son las que estamos intentando también impulsar ahí poco a poco. Un poco al último, sé que es un tema amplio, pues ahí abórdalo de la manera que consideres. Por el tiempo no hay problema. Está de moda la cuestión del WhatsApp, ¿no? La cuestión de estas políticas de privacidad, que si bien eran una práctica que ya lo viene haciendo mucho tiempo, ahora pues la declara, ¿no? La declara y la tienes que aceptar. ¿Cómo piensas que estas políticas de privacidad pueden estar afectando? ¿Qué opinión tienes también de cómo se escandalizó todo ahorita, cuando es una práctica que, pues bueno, muchos no sabían, pero se viene haciendo desde hace mucho tiempo? Creo que voy a empezar de atrás para adelante. O sea, justo esta parte de que la gente se haya escandalizado ahora que se hizo público algo que, pues chance personas que ya trabajábamos temas de privacidad ya sabíamos, desde que Facebook compró WhatsApp, no recuerdo en qué año, pero voy a aventurarme a decir que tal vez fue por ahí del 2010, no, 2008, o tal vez, bueno, no, la verdad no sé qué año fue, perdón. Quise verme más cool de lo que era y estaba inventando una fecha. Pero bueno, o sea, desde que Facebook compró WhatsApp, ya sabíamos que las prácticas de Facebook eran abusivas. Y es difícil creer que de repente el poder que tenía Facebook no lo iba a ejercer también para tener acceso a los datos que ya se recuperaban a través de WhatsApp. Pero esa conversación como que nunca se tuvo abiertamente. Justo como dices, cuando de repente WhatsApp declara lo que implica entonces compartir esta información con Facebook, es cuando ya se prenden las alertas. Pero justo se prenden estas alertas y se hace este gran bullicio social porque las personas tienen acceso a enterarse de estos temas. Y también porque en el contexto de la pandemia hemos hiperutilizado estas plataformas. El tiempo que pasamos frente a las pantallas, no solo la de la computadora, también frente al teléfono, cómo nos comunicamos, cómo compartimos información, muchas veces depende de estas plataformas. Y ahora, para mí es muy importante también ponerle ojo y mirar como chance con miras a diseccionar todas estas cuestiones de las dependencias tecnológicas, porque en esas dependencias tecnológicas también se van instaurando cuestiones que tienen que ver con poder, quién tiene el poder, por qué tiene el poder y por qué le gustaría mantener el poder sobre lo que tiene, o sea, sobre qué tiene poder, ¿no? Entonces, en este caso, pensemos, por ejemplo, más allá de la discusión que se hizo a nivel global sobre el manejo de datos, y una de las cosas que se discutían mucho era que estas nuevas políticas de privacidad donde se compartía la información no le iban a aplicar, por ejemplo, a las personas de Europa, porque Europa tiene una ley de protección de datos donde básicamente puso en cintura a Facebook y le dijo como, oye, lo que tú estás haciendo es abusivo, yo no te voy a permitir que hagas eso con los datos personales de las personas que habitan Europa. Entonces Facebook como que se echó un poquito para atrás, y no solo Facebook, varias otras empresas predominantes de tecnología, cuando el gobierno de la Unión Europea se puso las pilas por la defensa de los datos de sus habitantes, de repente estas empresas tuvieron que hacerse para atrás porque literalmente la Unión Europea fue como, no vas a respetar esta nueva ley de protección de datos, entonces no vas a participar en pues sí, no vas a estar en Europa, fin. Entonces, como no querían perder ese público, tuvieron que respetar la ley. Entonces es muy raro, porque esa protección de datos personales se aplica a las personas de Europa, no aplica a las personas ni siquiera de Estados Unidos y mucho menos de América Latina, ¿no? Es terrible, pero así es, porque nuestros gobiernos están o sea, particularmente el gobierno de Estados Unidos tiene tantos compromisos, sobre todo comerciales, con estas empresas de tecnología, por lo que implica para probablemente el capital económico del país, que es difícil disolver esos vínculos. Y como nosotros también somos socios comerciales de Estados Unidos, el gobierno mexicano, también dependemos de esas cosas porque pasa como lo que ya discutíamos con el TEMEC. Cuando se hacen estos acuerdos comerciales internacionales, finalmente, lamentablemente, México adopta esta actitud
súper servil en la que nos hincamos frente a lo que nos ponen y lo aceptamos como es. Porque nuestros legisladores aparentemente no tienen la calidad moral para ponerse las pilas y poner límites frente a lo que estos gobiernos internacionales o incluso las empresas pueden hacer con la información y con los derechos de las personas mexicanas. Eso es gravísimo. Pero igual, eso platiquemos otro día porque es muy amplio. Pero bueno, Pirra ya había dicho que este era un tema amplio, así que me estoy tomando ciertas licencias. Ustedes disculparán, pero bueno, siguiendo como en esta parte de ir de atrás para adelante, creo que algo que también es muy importante en este punto es de nuevo pensar en esta cuestión de las leyes. En México, otra vez, porque el IFT no ha cumplido sus responsabilidades, y aquí es como guiño directo a la campaña Salvemos Internet, todavía no tenemos un proyecto que permita gestionar, más bien, permita regular cómo se gestiona el tráfico en Internet. Entonces, diferentes empresas han habilitado un modelo que se conoce como Zero Rating. Zero Rating a lo que se refiere es que algunas empresas de telefonía o de telecomunicaciones te pueden ofrecer acceso privilegiado sin que esto signifique que tú estés gastando de tus datos. O sea, como que te invitan o te pagan el uso de estas aplicaciones y por eso, pues a ti no te cuesta, ¿no? Pero finalmente, eso, aunque estas empresas lo estaban utilizando para tener ventajas competitivas con otras empresas, pensemos en estos paquetes que de repente ofrece Telcel, que dice como redes sociales incluidas. Y esto te incluye como justo WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter. Estas plataformas te van a venir gratis. Pero si tú no tienes datos, si tú no tienes un paquete de datos extra o si te acabas los datos del mes, tú probablemente no puedas hacer búsquedas en Internet para verificar información, pero sí vas a consumir la información que esté en WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, eso restringe la libertad, más bien, restringe el acceso a la información, porque entonces ya te obliga a nada más consumir información a partir de estas plataformas. Y pensando en esto, de repente, cuando viene todo este lío de WhatsApp, hay muchas personas que dicen como, no, WhatsApp le va a pasar todos tus datos a Facebook y ese apocalipsis, borra WhatsApp. Pero de repente, en la realidad mexicana, ojalá hubiera más posibilidades, pero la verdad es que hay tantas empresas de telefonía que para seguir compitiendo han entrado estos modelos de Zero Rating, violando la neutralidad de la red, que de repente WhatsApp es gratis. Y puedes no tener datos, puedes de verdad estar en una situación de precariedad económica donde no te alcanza para comprar otro paquete de conectividad y dependes de utilizar WhatsApp. Entonces, este llamado a la acción de borrar WhatsApp para siempre porque malditas personas en Facebook abusivas es muy idealista y poético y sería ideal, pero la verdad es que no es operable en el contexto mexicano, porque hay un montón de desigualdades que tanto las personas representantes, tomadoras de decisiones en la Cámara de Diputados y Senadores, como las personas del IFT, no han querido asumir como responsabilidad desde el entender que el acceso a la información es un derecho humano. Y las tecnologías también interfieren o intervienen en las posibilidades que tenemos de este acceso a la información. Entonces, pues sí, idealmente, ojalá las personas pudieran utilizar plataformas más seguras, plataformas como Signal, Threema o Wire. Pero la verdad es que en este contexto, en el contexto mexicano, chance estaría bueno decir, si tú tienes posibilidad, utiliza estas otras aplicaciones. Pero si la única posibilidad que tienes es WhatsApp, ¿por qué no compartimos estrategias para utilizar WhatsApp de una forma que no comprometa nuestra seguridad? Y finalmente, otra vez, no es ideal. Lo ideal sería justo desinstalar WhatsApp, Facebook, Instagram, todas estas aplicaciones. Pero mientras llegamos ahí, también hay que, como también recién decías, Pirra, o sea, hay que tomar las tecnologías, pues hay que tomar las plataformas. Y lo que tenemos ahorita está cucho, no es ideal. Pero mientras más trabajemos en esa área, mientras más desarrollemos estas habilidades, mientras más conscientes seamos de estas dependencias tecnológicas y dónde se instalan los abusos de poder, vamos a tener otro tipo de herramientas para construir y reclamar y luchar por lo que genuinamente debería ser, que no es, pero puede ser. Entonces siento que también haciendo este acto de, ok, va, esto es como este cuarto, o sea, como pensemos en el closet de tu cuarto cuando te decían, arregla tu cuarto, y tú decías como, ah, sí, y metías todo al closet, y era como, güey, en el momento que alguien abre esa puerta, todo se va a venir encima. Un poco así es el entorno digital en México. De repente estos temas quedan bien complejos. Alguien dijo como, nadie nos está viendo, metan todo al closet.
Ya que de repente vemos cómo las tecnologías se entrecruzan con el desarrollo, el goce o incluso el que se ejerzan los derechos humanos de forma plena, estamos abriendo ese closet. Y todas estas cosas nos están cayendo encima porque son un montón de temas nada sencillos que hay que abordar. Y es mucha información, pero mientras más oportunidad tengamos de hablar esto de forma tranquila, sin presión, tema por tema, y ver cómo se entrecruzan todos estos temas, va a ser más fácil que por lo menos, partiendo de estar informadas, podamos tomar mejores decisiones. Sabiendo que chance no tenemos como las condiciones ideales para hacer lo que sería lo mejor en el universo, pero podemos irlas construyendo, informándonos de poco a poco, abriendo estos espacios de aprendizaje colectivo y también abriendo la posibilidad de que podamos tomar decisiones mejor informadas. Entonces, esa es un poco mi propuesta. También, entre paréntesis, usen Signal, pero ya. Exacto. Sí, precisamente esto que mencionas es a lo que yo me he tenido que enfrentar o ver, puesto que en algunas comunidades aquí usan precisamente estos paquetes que dices, y pues WhatsApp y Facebook son los que vienen por defecto. Pero, esto me recuerda, bueno, un pequeño paréntesis comercial, comercial entre comillas. En el 2016 tuvimos aquí, precisamente en San Cristóbal, un encuentro que se llamó Internet Territorio en Disputa, donde se cita bastante este tema, precisamente pues bueno, lo abordamos también desde una manera más técnica, tecnológica, de cómo hacen estos paquetes, cómo se hacen y qué propuestas puede haber en contra, si está bien, está mal, porque viene precisamente este debate pues de las posibilidades que tiene una persona, ¿no? En las comunidades de adquirir cierto paquete con ciertas capacidades. Esto lo pueden consultar en la página internet territorioendisputa.espora.org, para quien se quiera entrar más en el tema. Pues bueno, sabes que yo soy un poco más, como lo comenté hace un rato, de tomar las tecnologías. Yo digo, si estamos en la ciudad, usemos Signal. Entonces, no, pero precisamente hay que adaptarse. Como en algunos talleres lo menciono, que ya si vas a usar estas herramientas, que sea con esta conciencia sobre la privacidad, sobre esta conciencia que lo que estás diciendo puede o no ser almacenado. Bueno, en el caso también de Facebook, que hay retención de datos, etcétera. Yo siempre les digo, lo que publican en Facebook o lo que hablan en unos medios muy abiertos es como si te pararas, incluso en los mensajes privados, me voy a ese extremo, como si te pararas en la plaza a decir el contenido, a gritar el contenido. Lo va a gritar, lo va a escuchar todo el mundo que va pasando. Entonces, con esa conciencia manejar estas herramientas, ¿no? Listo. Sale, pues estamos aquí regresando después de un breve corte que tuvimos. Fue un corte planeado, no, no es cierto. Este, y bueno, nada más ya para ir finalizando y este conversatorio, agradeciendo a todas las personas que se sumaron, tanto a este conversatorio como otros que hemos tenido, haciendo el recordatorio que pues cada viernes vamos a estar en la transmisión. Y bueno, para finalizar vamos a retomar aquí algunas preguntas y comentarios que nos hicieron durante la transmisión. Vamos con la primera, es de Luis Fernando Barrientos Dorado. Una pregunta para ti, Alex.
Dice, ¿consideras que las cámaras de seguridad son innecesarias? Les expongo un ejemplo. Yo tengo cámaras de vigilancia en mi casa, sin embargo trataron de robar mi auto fuera de mi misma casa. Cuando fui a la agencia del Ministerio Público a llevar la evidencia del ministerio, me dijeron que no podían hacer nada, pues no tenían una base de datos. Entonces, si tienes las bases de datos o no, ¿qué pasa con todos los muertos y asesinados que no tienen ni sus huellas por lo que sucede en esto? En la misma comisión de búsqueda de personas desaparecidas, por lo que no se utiliza el sistema. Hay que sirven y cosas, hay cosas que sirven y cosas que no, pero siento que todos debemos intervenir para ver qué es bueno y qué no. Bueno, así dice textualmente. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, muchos comentarios. Perfecto. Bueno, creo que algo que es bien interesante es que yo no me refería a las cámaras de vigilancia privada, aunque tampoco soy muy adepta al uso de esas tecnologías. Sin embargo, lo que sí me refería es al uso de cámaras de vigilancia, como mencionaba antes, en el espacio público. Particularmente cámaras de vigilancia, obviamente operadas por el gobierno, que incluyen esta tecnología de reconocimiento facial. Estas tecnologías me preocupan porque al incluir la capacidad de capturar los datos biométricos, que esto es básicamente reconocimiento facial, en este caso tu rostro, el gobierno va generando bases de datos que finalmente no sabemos qué pasan con esas bases de datos. La forma en la que se ha dado el tratamiento de estas tecnologías ha sido tan opaca que si bien sabemos que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México algunas de estas se operan a través del C5, no sabemos exactamente cuáles son las garantías que ofrece el C5 para los datos que está recuperando a través del reconocimiento facial. En algunos países, por ejemplo, en Brasil, el uso de estas tecnologías se ha implementado incluso al interior del metro. Y esto ha tenido graves efectos porque, bueno, o sea, en Brasil hay muchísima población que es racializada y finalmente estas personas han sido marginadas socialmente por años, por cuestiones claramente racistas, que es también el caso en México. Ahora, quiero usar el ejemplo de Brasil en este caso en particular para hacer evidente que justo fue en 2019 cuando integrantes de diversas universidades de la ciudad de Sao Paulo evidenciaron que estas tecnologías, en el 90% de los casos, daban falsos positivos. Y estos falsos positivos, que son resultados que te marcan alerta, pero resulta que son alertas erróneas, finalmente tenían que ver con personas que eran personas negras. Entonces, el algoritmo generaba estos fallos hacia las personas negras que el gobierno de Sao Paulo, en vez de permitirles tener acceso a una defensa, derechamente las encarcelaba. O sea, las perseguía cuando daba esta alerta que era un falso positivo, las metía a la cárcel y de repente era mucho tiempo después cuando se dan cuenta de que habían metido a la cárcel a las personas equivocadas. Entonces, en este caso, estamos hablando de Brasil, pero estos mismos errores, estos mismos falsos positivos se han registrado en otros países, como ha sido Estados Unidos, como ha sido incluso en la ciudad de Londres, que es una ciudad que es de las ciudades que más opera este tipo de tecnologías. Se han hecho fuertes críticas respecto a esto. En Estados Unidos, en Portland y Seattle, si no mal recuerdo, se han prohibido derechamente estas tecnologías de reconocimiento facial, incluso en San Francisco. Y esto es bien importante porque estas tres ciudades particularmente están muy vinculadas al desarrollo de tecnología. Es donde diferentes empresas de tecnología incluso tienen sus fábricas o no necesariamente sus fábricas, pero sí sus oficinas. Y parece bien interesante que incluso sean las ciudades donde operan las más grandes empresas de tecnología, donde la tecnología de reconocimiento facial se ha prohibido. Sin embargo, se sigue vendiendo a otros países y se vende como una medida tecnooptimista de seguridad. Y esto para mí es muy importante. Y incluso en este comentario, pregunta que nos hacen, ahí se destaca. Cuando tú llegas con un video a un ministerio público para levantar un caso, te dicen que no es una prueba. Entonces, ¿para qué nos quieren grabar todo el tiempo? Si de todas formas no se puede utilizar como prueba. Y no solo para qué nos quieren estar grabando todo el tiempo, conociendo obviamente a dónde nos desplazamos, sino que también para qué quieren todos esos datos. ¿Para qué quieren tener registro de nuestros rostros? ¿Y qué pasa con el registro de nuestros rostros? Porque como les decía hace ratito, cuando hablamos de, perdón, helicóptero, cuando hablamos de suplantación de identidad,
en Internet, por ejemplo, esto necesariamente sucede cuando una persona tiene acceso a tus credenciales y contraseñas. Credenciales es como tu nombre, cómo te identificas, que esto puede ser como un handle, que esto es como una arroba, un seudónimo o tu correo, y la contraseña de acceso, que pues es una contraseña. Cuando suplanta tu identidad, incluso tú puedes cambiar la contraseña y eso te ayudaría a que, aun cuando una persona ya tiene esa contraseña, no puede utilizarla para hacerse pasar por ti. Puedes instalar otras cosas, como verificación de 2 pasos. Puedes tomar diferentes medidas. Pero imaginemos que alguien de repente tiene el control de tus datos biométricos. Entonces, puede hacerse pasar por ti, porque tiene el registro de tu huella digital, o tiene el registro de tu iris, o tiene incluso el registro de tu rostro. Y obviamente esto parece que es como, ay, no, ya se está poniendo muy tecnodistopia y es algo muy avanzado, eso nunca va a pasar acá. Pero justo hace un par de años, un artesano japonés empezó a hacer, por curiosidad, de diferentes rostros que incluso sus amistades o personas conocidas le enviaban, modelos para imprimir máscaras con los rostros de estas personas. Entonces, si pasaba por un mecanismo de reconocimiento facial o si intentaba abrir un celular, que a veces ya ven que algunos celulares permiten hacer bloqueo por el rostro, esa persona puede ponerse estas máscaras y las tecnologías reaccionaban como si fuera la persona original portadora de ese rostro. Y yo sé que esto otra vez parece como muy lejano, muy ciencia ficción y así, pero finalmente es complicado porque tú no puedes cambiarte el rostro con la facilidad con la que puedes cambiar una contraseña. Y esto es bien preocupante porque más allá de pensar que esto se puede usar con fines maliciosos, el simple hecho de que el Estado esté recuperando este tipo de datos sin las medidas de transparencia o sin informarle a la sociedad, incurre en un delito. Esto está funcionando en contra de nuestro derecho a la privacidad. Y entonces el uso de estas tecnologías es anticonstitucional, pero aún así se instalan y se operan. Entonces, de nuevo, son temas complejos y una provocación puede llevarnos a otras 15 preguntas y otros 15 temas, pero finalmente creo que es eso, o sea, no es tanto de esta idea de cancelemos estas tecnologías porque son malas, sino es pensar que estas tecnologías se están usando por parte de estados autoritarios, se están usando de forma abusiva y también se están usando de manera que las personas ya de por sí marginadas por diferentes cuestiones, raza, sexo, o pensemos también, por ejemplo, en las personas trans, que es una cosa rarísima que el Estado ni siquiera reconoce muchas veces su identidad, o incluso las personas de pueblos originarios e indígenas. Y de repente ya están todos sus rostros, sus datos biométricos en bases de datos a las que ni siquiera tienen acceso y donde ni siquiera pueden ejercer una cosa que aquí en México tenemos, que se llama derechos ARCO, que son en teoría una salvaguarda legal que existe para que incluso si una empresa tiene en su base de datos como tu nombre completo, tu teléfono, tu dirección o tu correo personal, tú puedas pedirles que retiren esos datos de sus bases de datos. Pero bueno, este es otro tema enorme que tiene que ver con protección de datos personales y pues un poco es eso, o sea, no es tanto que yo diga las tecnologías son malas, sino que, de nuevo, complejicemos cómo se están usando. Si se usan de manera abusiva contra la población desinformada, chance no es realmente necesario que el Estado las tenga, y más porque, de nuevo, las pruebas que supuestamente recaban terminan no siendo pruebas con peso legal al momento que tú quieres interponer una denuncia en un ministerio público. Eso. Exactamente, sí, muchas gracias ahí por tu respuesta. Y claro, es saber en manos de quién están nuestros datos. Esa es la gran preocupación, sobre todo, la recolección y la retención de estos datos. Y más en un sistema donde creo que no estamos preparados ni preparadas, donde no hay claridad ni certeza de qué pasa con todas estas, a dónde van toda esta información. Bueno, en los cuentos de ciencia ficción siempre nos decían, en el futuro nos van a implantar un chip de control. Estamos en el futuro, nadie nos implantó ese chip, pero nosotros mismos lo adquirimos, ¿no? Y de hecho pagamos mucho por él y es una competencia entre mucha gente quién tiene su mejor chip, ¿no? Y aquí incluso se almacenan todos estos datos biométricos que comentas. Pues qué bueno que hay varios temas, creo que para hacer muchos conversatorios, eso da pretexto para volver a abordar los temas. Hay un comentario más, es de Walter, dice saludos, muchas gracias por este debate,
me hace pensar en todo el trabajo de la coalición por una Internet ciudadana en América Latina. Este, es ahí como comentario, también ahí nos dicen, preguntan que dónde lo pueden consultar este conversatorio, pues tanto está quedando ahí en Facebook como también en Internet Archive. De todos modos, se van a ir subiendo los links, las ligas de lo que este y de otros conversatorios que hay. Otra pregunta dice, puntualizando en la elección en permanencia de los espacios digitales y aplicaciones, ¿qué sucede cuando quien somete al uso de las instituciones espacios laborales que obligan a la conectividad a ciertas aplicaciones para la comunicación entre colegas? Muchas veces se solicitan ubicaciones, documentos con datos sensibles, etcétera. ¿Cómo sensibilizar estos espacios en organización abiertamente burocrática y hegemónica? En mi caso, como empleada de la SEP. Gracias. Esta pregunta me gusta mucho porque justamente pone sobre la mesa un tema poco discutido que tiene que ver con los derechos laborales. Muchas veces son las personas que trabajan en organismos de gobierno, incluso como menciona la persona que levanta la pregunta, que entiendo que es parte de la SEP, donde se hacen una serie de tergiversaciones a las leyes federales del trabajo y finalmente también se van restringiendo los espacios y las garantías que esta ley ofrece a las personas trabajadoras. Últimamente, con esta cuestión del trabajo a distancia, se han levantado también un montón de dudas respecto a lo que comentábamos antes de empezar la sesión, tanto con Iván como con Pirra, en esta idea de pensar justo cuáles han sido los costos que han tenido estas migraciones a lo digital. Puede ser que, claro, se les imponga a todas las personas trabajadoras de algún espacio que utilicen una plataforma específica y esta plataforma puede de repente ser una plataforma de paga o puede ser una plataforma que no tiene un compromiso con la privacidad de sus usuarias. Puede haber muchos matices importantes que abordar ahí. Pero también pensemos que las leyes que protegen a las personas trabajadoras actualmente no tienen una perspectiva que aborde las tecnologías. Entonces ahí estamos viendo un sesgo importante que valdría la pena abrir y abordar, porque finalmente hay ciertas cuestiones que hemos visto durante el tema de la pandemia, que incluso hay una organización que se llama Acoso Online, que ahorita está haciendo una encuesta en torno a las violencias laborales que se ejercen a través de espacios digitales. Les recomiendo que visiten la página acoso.online.org si les interesa este tema, para que vean un poco de qué va su propuesta, que va justamente por abordar las líneas de cómo a través de las tecnologías se han instalando diferentes tipos de abuso por parte de las empleadoras, ¿no? Ya sea empresas, instituciones, institutos, academias, lo que sea. Y aquí vemos cómo de pronto hay cuestiones inamovibles, ¿no? Como el horario laboral. Si en tu contrato dice que tú vas a trabajar de 6 a 8 horas diarias, vas a trabajar de 6 a 8 horas diarias. Si de repente tu empleador te empieza a mandar mensajes por WhatsApp fuera de horario laboral, está incurriendo en un delito. No porque de repente ya estemos en esta cuestión del teletrabajo, es válido que de repente se excedan esos límites que están establecidos en una ley federal. Pero de nuevo, hace falta, de nueva cuenta, tener acceso a entender cuáles son los derechos que están contemplados en esta Ley Federal del Trabajo para entender cómo se están transgrediendo a través de las tecnologías. Y esto, yo entiendo que hay una ley que aplica a todo el país, pero también habría que matizar, por ejemplo, en estos modelos de outsourcing, cómo se afectan estas leyes que están establecidas, que finalmente pueden devenir en que las empresas instauren diferentes tipos de abuso contra sus empleadas. Entonces, en este sentido, creo que algo muy importante sería que si ustedes tienen interés en ver cómo las tecnologías que les imponen en sus espacios de trabajo que utilicen pueden comprometer su privacidad, también levanten estas alertas ante su equipo de trabajo y puedan justo promover que a través de estos diálogos sobre la privacidad, el manejo de datos, qué pasa con su información, se tomen medidas diferentes. Finalmente, no sé si este modelo tiene más que ver como con modelos de organización dentro de hacer sindicatos, por ejemplo, pero a mí me parece como que tiene todo el sentido empezar a informarse entre pares para entonces ir pudiendo escalar estas inquietudes hacia quienes tienen otro poder u otro nivel en la jerarquía. Y eso, o sea, realmente de nuevo, no hay soluciones sencillas, no hay soluciones inmediatas, en particular este tema que nos toca tan de cerca y a la vez es tan nuevo, que vino con la pandemia, que tiene que ver con el de repente mirar todas estas cosas de trabajo a lo digital, puede también abrir la posibilidad de que se tomen más en serio otra serie de temas que antes no se discutían.
Entonces, si tienen interés en estos temas, yo invito ampliamente a que se acerquen a la investigación que están haciendo desde Acoso Online, que pueden consultar en acoso.online.org, a SocialTIC, su página es SocialTIC, así como suena, socialtic.org. Y también que consulten la información que están compartiendo constantemente quienes integran la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que encuentran en r3d.mx, que es la organización a la que pertenece Iván. Y justamente estas organizaciones están muy en avanzada en estos temas, están trabajando desde contextos tanto en América Latina, como es Acoso Online, como en México, que es lo que hacen tanto SocialTIC como de R3D. Y finalmente, creo que si tienen dudas, pueden seguir contactando tanto a las personas del FRAIBA que habilitaron este espacio y que saben dónde encontrarnos, como buscarnos directamente en nuestras redes y organizaciones. Y eso, pues aprendamos juntas y demos la batalla juntas. Esto no es un proceso que tengamos que llevar cada una por nuestro lado. Mientras más personas estemos informadas, levantando estas preguntas y abriendo como ciertas brechas o compartiéndonos rutas para aprender sobre estos temas, va a ser más fácil que podamos poner al centro nuestros derechos humanos y justo ver cómo las tecnologías pueden afectarlos de forma negativa o incluso potenciarlos. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, para ir cerrando, ¿algo que deseas agregar? ¿Alguna idea, comentario? Pues igual creo que dejamos muchos temas en el tintero, pero súper quiero agradecer, sobre todo, esto ya lo había adelantado un poquito hace rato, pero la invitación del FRAIBA, la voluntad de querer organizar esto, también como el esfuerzo que viene con usar tecnologías que no son privativas, que no son como comerciales abiertamente en este sistema extractivista capitalista. Y pues creo que es súper necesario también que descentralicemos estos temas de la ciudad. Entonces, muchísimas gracias por abrir este espacio, por hacer estas provocaciones y ojalá podamos seguirnos encontrando y eso, aprendiendo juntas. Muchas gracias. Claro, pues muchísimas gracias por aceptar, por asistir, por tomarte parte de tu tiempo, igual como ya lo mencionamos con Iván, y pues pues bueno, todos estos temas que quedan al aire, tomémoslo de pretexto para volver a juntarnos después. Pues muchas gracias a los y las que nos estuvieron siguiendo. El próximo viernes habrá otro conversatorio más en un tema que les vamos a dar pronto en estos días. Recuerden, cada viernes a las 11 de la mañana estaremos aquí en los conversatorios FRAIBA desde fraiba.org.mx en vivo. Hay distintos reproductores, distintas alternativas con las cuales ahí pueden seguirnos. Y pues bueno, si no hay nada más, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo aquí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde las instalaciones de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y su nueva cabina de transmisiones. Recordamos que para la transmisión la hacemos con herramientas de software libre, entrando también tomando parte en esta iniciativa, pues, en estas alternativas. Entonces, pues, si no hay nada más, muchísimas gracias, nos vemos y los dejamos aquí con un... Vivimos en tiempos de comunicación instantánea, confort tecnológico e interconexión global. Sin mencionar una vigilancia nunca antes vista. Nuestras sociedades están cada vez más moldeadas por una infraestructura digital que le pertenece y es controlada por corporaciones gigantes. Hay una razón por la que compañías como Google y Facebook valen miles de millones de dólares. La supuesta naturaleza gratuita de los servicios que proporcionan es solo una distracción que disimula su verdadero costo. ¿Alguna vez le contaste a alguien en tu niñez un secreto solo para que toda la clase se enterara? No fue una sensación muy bonita, ¿verdad?
Hoy en día, el capitalismo de vigilancia ha convertido la recolección y la divulgación de nuestros secretos en un negocio, grabando todo lo que hacemos y vendiendo esa información a cualquiera que pueda permitírselo. Para algunas personas, esto puede resultar en anuncios extrañamente bien informados. Para otras, puede materializarse en forma de agentes de seguridad del Estado que aparecen en su puerta o les secuestran en las calles. Todos merecemos una comunicación libre, accesible y segura. RiseUp es uno de los pocos proveedores que trabaja activamente para proteger nuestra capacidad colectiva de susurrar, pensar y actuar con una expectativa razonable de privacidad. Nunca venderemos, analizaremos o explotaremos tus datos. Te ayudaremos a mantener tus secretos para que puedas concentrarte en la lucha contra la opresión y la liberación colectiva. No podemos hacer esto sin tu ayuda. Mantener la infraestructura del movimiento cuesta dinero, pero creemos que es una inversión que vale la pena. Si crees en lo que hacemos y estás en posición de donar, por favor hazlo. Tu donación nos ayudará a proporcionar acceso y protección a las personas en condiciones más vulnerables. Juntos podemos mantener las comunicaciones de RiseUp en línea, gratis y accesibles para todos.